Sí, Bien, bueno, se escucha bien. Ahora sí se te escucha bien. Ya. ¿Se ve mi presentación? Sí, ya. Eh, Les voy a presentar lo que fue mi tesis doctoral
que comencé en 2016 y terminé ahora en 2025. Básicamente lo que tuve que hacer fue utilizar metodologías que vienen desde lo que es la conservación, lo que son las herramientas genéticas de estructura de poblaciones, para resolver un problema puntual de este insecto. ¿Y qué podemos decir de este insecto? Que genera principalmente miel, cera, jalea real, la venta de sí mismo, como son las abejas reina en los núcleos, y no podemos olvidar los servicios de polinización. Para poder trabajar genéticamente con este insecto, uno tiene que ir y acudir directamente a lo que son las bases de datos, a los sistemas de trazabilidad a nivel mundial, y nos dimos cuenta que Chile no tenía sus bases de datos actualizadas acerca de cuál era la genética que era la que estaba ocurriendo en nuestro país. Pero para eso tenemos que primero caracterizar cuáles son los principales grupos, ya que las abejas son de carácter exótico. Lo primero que tenemos que entender que vienen de distintos lugares de Europa. Primero son los que vienen de España y Francia, que son del grupo M, que son más negras las abejas, las que vienen de Italia, Austria. Grupo C, ligústica cárnica, las abejas. Las que vienen de Oriente Medio, Anatólica y Siriaca, grupo O, que dicen haber en Chile, yo no tengo mucha evidencia, y los grupos africanos como Scutelata, Capencio y Embenética, siendo que en el norte de Argentina hay evidencia de que hay africanización de colmena. Entonces, en el fondo, con esto podemos establecer distintos tipos de pasaportes genéticos dependiendo de las proporciones de los alelos de ancestría que tenga la muestra. Aquí podemos ver cómo se distribuyen espacialmente estos grupos según su localización, y eso significa que aquí hay por lo menos dos procesos históricos. Primero, cuando llegaron las abejas a América, que fue la italización de colmenas, que llegaron abejas desde Alemania principalmente a establecer las bases de la apicultura, ya que antes se hacía con abejas que habían traído los colonizadores españoles, que era con el fin de producir miel, pero de forma completamente rústica. Si no, sería como el primer paso de lo que es la apicultura ya más de la nueva era. Fue en ese proceso histórico y se trajeron muchos tipos de abejas del tipo C. Finalmente, los grupos africanos, desde el año 57 en adelante, se han seguido liberando estos grupos y se han hibridado con poblaciones locales, dejando problemas en lo que es la producción de miel y la agresividad, siendo estos dos últimos factores los más importantes al corregirlas con cambios genéticos. Entonces, vemos los dos movimientos de abejas que hubieron, que fueron migraciones producidas por seres humanos, pero que produjeron cambios en el insecto. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer en Chile? Demostrar que había un proceso de italización de colmenas, pero que no habían colmenas africanizadas, es decir, que no habían llegado los alelos africanos por introducción ilegal. No hay diferencia de diversidad genética entre las abejas de Chile continental y Rapa Nui. Queríamos comparar entre distintas metodologías cómo la diversidad genética variaba entre ambas locaciones,
y de que si Rapa Nui como isla tenía una diferencia demasiado grande con Chile continental o había algún otro efecto. Y el último es, no existe estructuración poblacional en abejas de Chile continental y Rapa Nui. Entonces ahí podemos decir que estaríamos hablando de una población panmística, de que en el fondo existiría una sola raza de abejas, que si hipotetizamos por los manejos apícolas que han habido. Con objetivos específicos, establecer lo que es la ancestría relativa, la variación genética y la distribución, y describir la composición ancestral, la variación y la distribución. Con eso ya se puede tener con justa medida el valor de su objetivo. Pero para eso, lo importante es trabajar con más de una metodología para tener más de una aproximación a la resolución de un problema. Entonces, primero se ocupaba en secuenciación Sanger, se extraían haplotipos, se hacía un análisis bioinformático y se tenían resultados respecto a otros ensayos que utilizaban el genotipado. Y después utilizábamos otra manera de genotipar. Y de ahí decir, ya, si los resultados son coincidentes, podemos decir de lo que estoy diciendo es cierto, porque ocupar un solo método y equivocarte simplemente porque quizá no ocupaste uno de referencia, que fue lo que hicimos, que fue como diseñar un método de un tipo, diseñar un método de otro tipo y ocupar uno de referencia, que era el Sequanom Mass Array, que fue lo que se ocupó en Canadá. Y aquí están los individuos, primero fueron 67 individuos, después 101 y después 149 individuos se genotiparon para cumplir con cada uno de estos objetivos. Y se utilizaron distintas muestras de referencia, sus secuencias, para poder analizar la respectiva ancestría. En relación a los objetivos específicos, se tenía el análisis de conglomerado, análisis supervisado y no supervisado, para poder obtener las figuras, después finalmente obtener la diversidad genética y estructura de poblaciones a través de R. En los resultados de los objetivos específicos número 1, lo primero que encontramos es que había mezcla entre el grupo C y M, y encontramos un migrante de Hawái probablemente, del grupo africano en Rapa Nui, por lo que significa de que tiene que haber habido algún intercambio entre las islas americanas y Rapa Nui para poder encontrar un individuo con esas características. En relación a ocupar 101 muestras y ocupar solo Chile continental, se demuestra que la mayoría de las abejas es de color azul, es decir, está mínimamente mezclada con los demás grupos, es decir, ligústica o cárnica en su mayoría. Y si hacemos la estimación utilizando 95 SNP, es más notable aún que, aunque se detectaron grupo M en un par de ocasiones, la mayor cantidad es del grupo C ligústico cárnico, de manera que es casi puro lo que se puede encontrar. En relación al objetivo específico 2, se estimaron los índices de heterozigosía observada, esperada, equilibrio de Handy-Geiger individual y endogamia individual, y se establecieron los distintos análisis genéticos. Hay una heterocigosidad menor en la primera metodología, que se ve que en Chile continental la heterocigosidad esperada es del 6% aproximadamente, mientras que utilizando dos paneles de SNP de distintas formas de secuenciación dio un resultado similar desde heterocigosidad observada y esperada
consanguinidad individual de todas maneras más baja, por lo que determinamos que eran difíciles de contrastar. Primero porque la metodología en la que se obtuvieron desde secuencia y desde genoma era un problema al momento de contabilizar los polimorfismos posibles que uno podía encontrar en una secuencia versus SNPs, fragmentos pequeños de todo el genoma. Y en relación al objetivo específico número 3, aquí queríamos encontrar cómo estaban agrupadas las poblaciones. Y ahí nosotros, bueno, también lo hicimos con Argentina, con las poblaciones de Rapa Nui, Chile continental, estaban asociadas al grupo de Europa del Este, ligústico cárnico, ajustando los marcadores y alejándose de los otros dos. El índice de fijación por pares, FCT, dejó una diferenciación entre Chile y Rapa Nui de un 11%, lo que es bastante elevado para ser poblaciones de un mismo origen genético, por lo que podríamos decir de que son de poblaciones separadas por los años de aislamiento. En relación al análisis discriminante de componentes principales, podemos ver que tanto como Chile continental, como Rapa Nui, como Europa del Este, forman un mismo cúmulo de asociaciones, por lo tanto serían de ese mismo grupo y pertenecerían a ese mismo grupo. En relación al índice de fijación por pares, con 95 marcadores, establece una diferenciación de menos del 0,04, o sea, como que demuestra que es muy chiquitito lo que se alcanza a diferenciar. Y en relación a la discusión, según el set de datos 1 con 124 SNP, se da que la mayoría del linaje C, que es ligústica cárnica, no se observa presencia significativa del grupo A africano. Se detectó un cierto tipo de mezcla con el grupo M con menor proporción. El admixture para puede subestimar los linajes minoritarios y eso puede ser un problema para clarificar mejor la tendencia. Se observa mayor aceptación por el grupo C en análisis discriminante de componentes principales y hay una homogeneidad genética considerable en el índice de fijación por pares. En el caso del set de datos 2, asignación con el grupo C, va a haber una variabilidad mayor respecto a la cantidad de marcadores. Se confirma que hay un cuello de botella genético que es relativamente bajo por selección artificial y se sugieren efectos de endogamia de las abejas. Y en relación al acetato 3 de 95 marcadores, se mantiene en predominancia C en ambas poblaciones con el grupo MA. Consideraciones, analizar cuánto es lo que varía en la cantidad de SNPs y sigue habiendo un nivel de estructuración mínima entre Chile continental y Rapa Nui y podría estar subestimada la cantidad de SNP versus la diferenciación genética real. En resumen, confirma el linaje C, baja diferenciación de poblaciones que es estructuralmente homogénea, con diversidad genética baja debido a la selección artificial, y hay coherencia con los datos anteriores que anteriormente habían. Muchas gracias.
Ya. Yo accedí a una base de datos de genética europea a través de un grupo canadiense. Me presentaron los marcadores y yo sinteticé los primers para poder ubicarlos. Después hice la comparación con grupos de referencia de genomas acá en, en Chile con lo que yo tenía versus lo que tenían ellos en genoma para hacer los cálculos de genómica preliminar. Y todo eso fue con el apoyo al principio del Servicio Agrícola y Ganadero chileno, pero la calidad de la muestra era de pésima calidad, o sea, la trasladábamos en alcohol 70 y la mayoría del ADN de abejas se destruía. Ocupábamos un método convencional y al final optamos por trabajar con kits comerciales, kit Simon el que ocupamos, y ocupamos el DNA RNA Shield de Simon también para trabajar con el insecto para sacarle más ADN y poder transportarlo sin necesidad de calor. En el fondo tuvimos que pasar por periodos de mala extracción hasta que finalmente ganamos fondos y pudimos comprar mejor equipamiento, que finalmente es lo que nos ha servido hasta ahora. Eh, Puede ir para allá. Hay, hay de las dos cosas. O sea, hay una asociación gremial que recién está empezando a tecnologizarse. También hay apicultores chilenos radicados allá, que son los que están como más avanzados. Y también hay gente que las tiene en el traspatio. Hay esas tres realidades en la isla. Hay gente que le gustaría industrializarlo un poco más, pero hay gente que en verdad no colabora como para que eso suceda. O sea, llevan harto tiempo con la gremial y se ha movido poco el tema igual. Nosotros hicimos una certificación genética con ellos específicamente para que ellos se pudieran potenciar como productores de miel y tener denominación de origen. Y ahora no hemos tenido mucha comunicación después de eso. Entonces, más que una pregunta. Ah, bueno, parece que hay otra pregunta en el chat. Dice: Hola Andrés, ¿qué implicaciones podrían existir para la conservación y manejo de las poblaciones de abejas en Chile según tus hallazgos? ¿Cómo no te entendí? No, discúlpame, repíteme, No, por no hay problema. Está en el chat igual si lo querés ver, pero dice Nara Cáceres pregunta si qué implicaciones podrían existir para la conservación y manejo de las poblaciones de abejas en Chile según tus hallazgos. Ah, ya. Primero, implicaciones en los hallazgos sería principalmente en que podemos decir que estamos libres de africanización y lo podemos decir, ¿cómo explicarlo?
recientemente hemos sido certificados por tal organización que a su vez recibe el apoyo de tal persona que trabajó en tal cosa, y así es como se va desarrollando, digamos, el soporte técnico como para poder ofrecer esta parte de tecnología. O sea, nosotros hicimos la tecnología con la universidad y en base a eso poder ejecutarla para mejorarle la realidad a los productores. O sea, nosotros ahora pasamos de hacer esta tesis a poder certificar directamente al productor y simplemente necesita enviarnos abejas obreras para su análisis y ahora va a poder tener la respuesta del origen de las colmenas, que es lo que ellos siempre que nos gustaría haber tenido en el pasado para poder, digamos, internacionalizarse mejor. Pero en el fondo es algo que nosotros sabemos que va a ser lento, la adopción tecnológica, pero creemos que investigar en los apicultores tiene, digamos, como un valor por el valor per se de la seguridad alimentaria, en realidad. Por eso yo creo que ese sería como el principal peso que tendría lo que se hizo. Porque se pudo valorar lo que se había y en base a eso seguir construyendo. Bueno, yo por un lado te quería preguntar un poco, más o menos conozco tu historia, pero por ahí para que les cuentes a los chicos, de cómo fueron los inicios de tu investigación, tus primeros pasos en Canadá y el volver a Chile, si querés contarnos un poco al respecto de ese recorrido, digamos, todo lo que aprendiste, cómo llegaste a Canadá. Primero, yo partí con la idea cuando iba a postular al programa de doctorado, después de haber entrado, yo envío una solicitud al laboratorio, después de hacerme un par de preguntas y preguntarme cuál era mi idea, aceptan que yo pueda ir allá y yo por medio de un convenio de internacionalización con la facultad recibo una beca interna que me permite estar 2 meses en Canadá. Y con eso yo viajo para allá, llevo cuál es como mi idea de en el fondo utilizar una metodología resumida de la que utilizaron ellos para caracterizar la abeja canadiense, utilizarla para abeja chilena. Y efectivamente hicimos publicaciones, ahora vamos a presentar ese trabajo y ya se presentó otro de la abeja chilena trabajando con ese grupo canadiense y nosotros pasamos por todas las organizaciones, o sea, primero estaba la ONG en la que trabajábamos para hacer esto, después yo como estudiante de doctorado un tiempo y después la empresa que la creamos después de la pandemia. O sea, estábamos directamente en pandemia cuando la decidimos crear después de que la ONG se había cerrado. En el fondo, nos buscamos oportunidades como para innovar en el tema. Eso hicimos. Mira, ahora podríamos hacerlo eventualmente porque yo tengo información de la abeja. Perfectamente podría asociar la población de abeja con la composición de miel, porque ahora hay una startup en Chile que analiza composición botánica de la miel por PCR y te puede dar el porcentaje de cuánto porcentaje de polen le pertenece a tal porcentaje del total y hacer el perfil de mieles que antes era tan difícil de hacer. Entonces, yo encuentro que ahora hay opciones de hacer esa clase de trabajos colaborativos.
Gracias. Yo empecé a ver primero que quería hacer genética con el insecto y pasé por varias disciplinas y por varios laboratorios y todas las técnicas eran muy caras y había que tener un proyecto. En cambio, la genética de poblaciones se puede trabajar con tan poco y se pueden hacer tantas cosas que al final con ese tema me quedé y desde la plata que me daban de la beca pude hacer un avance de tesis antes de pandemia y después con otros proyectos pude terminar mi tesis finalmente. O sea, en el fondo, todo lo que estoy diciendo es que todo lo que vi, digamos, en la tesis eran cosas que igual eran algo que posiblemente pronto iba a ser descubierto. En el fondo era algo que yo, digamos, encontré la oportunidad y, digamos, los mismos fondos que se me fueron dando me sirvieron como para ratificar que el interés que tenía por resolver esa problemática era cierto, que en el fondo la necesidad que tenían los apicultores era genuina. En el fondo de saber más de su genética. No, si he podido hacer algunas consultas más privadas respecto a este tema, pero en su mayoría son consultas más directas, que en el fondo es como cómo esta tecnología me va a hacer mejorar mi producción. En realidad es más que nada eso, es como yo les digo, si hay menos africanización de colmena, hay más producción. Entonces, si está monitoreando africanización seguido, si usted tiene africanización, le interesa saber. Entonces, ahí se entrega como la herramienta y después se genera una necesidad. Son menos productivas porque su característica es siempre enjambrar y estar en constante enjambración. No son buenas colectando miel. Mira, yo creo que en la medida que se capte más interés, va a haber más interés de que mi tecnología llegue a otros países al final. Va a ser eso nomás. En el fondo tengo que aprender de la apicultura de cada país en la que quisiera establecer este negocio genético, que en el fondo que es decirle cuál es el origen de la abeja al apicultor.
Andrés, ¿querés contarnos un poco sobre tu emprendimiento, digamos, y lo que venís logrando en Chile también en cuanto a la concientización de la importancia de los polinizadores, sobre todo de las abejas, digamos? Sí, bueno, yo tengo una startup de certificaciones genéticas apícola que se llama Bean Company. Ahora va a cumplir 2 años desde que se fundó, pero el proyecto tiene más tiempo. Básicamente ahora tenemos que comercializar y estamos justo en ese proceso. En el fondo estamos cerrando contratos con gente que estaba interesada en la tecnología y ahora más que nunca queremos poder llegar a todos los apicultores que nos necesiten. En el fondo igual es un llamado de atención a que se está incorporando buena tecnología en apicultura y que vale la pena darle una oportunidad. Eso. Bueno, mi sitio es bing.cl, bing.io, así nos pueden encontrar. Eh, Estamos con presencia en LinkedIn, Instagram y Facebook, como Bing Company y Bing, así de esas dos maneras. Oh, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Andrés. Estamos hablando. Chao. Chao.